Muy buenos días. Estamos en el conversatorio con el padre Justinus Pich sobre la ética empresarial aplicada a las entidades públicas. Padre Justinus, muy buenos días. Buenos Me días. gustaría iniciar haciéndole una pregunta muy interesante sobre lo que estuvo hablando en la charla de hace unos días. Usted habló sobre cómo es necesario que una empresa mantenga la ética para poder sobrepasar a la competencia, ya que un proveedor confía más en una empresa si es que tiene integridad y si es que tiene ética. Entonces yo me pregunto, actualmente en las facultades de economía tanto de esta universidad como de otras, ¿cómo podemos aplicar, enseñar a los jóvenes esta ética empresarial necesaria actualmente para contraponerse, digamos, con esta visión puramente mecanicista que prima sobre la mayoría de empresas, en la cual solamente se evalúan los resultados, pero no el cómo? Muchas gracias para la invitación y la presentación tuya, Luis. Y la tua pregunta está una pregunta en la mitad de nuestra formación de los jóvenes, podemos decir. Porque yo estoy convencido que formamos aquí en la universidad la generación próxima que viene en algunos años para dirigir las empresas, el Estado y también tengáis todas responsabilidad para la sociedad. Y por eso yo estoy convencido que tenemos que integrar las cuestiones éticas en nuestra formación de administración de empresas. Y en general, si guardamos a la nuestra historia de la nuestra ciencia, tenemos que decir, era una vez Adam Smith, era Jeremy Bentham, era una persona como también John Rawls, los monetaristas, todos ellos han influido la nuestra ciencia. Y tenemos que recordar y buscar estos movimientos y ellos tienen todas implicaciones éticas. Y por eso tenemos que integrar en los estudios con los jóvenes estudiantes también estas cuestiones. Porque si uno no conoce le sue raíces, ¿cómo se dice en español? Fundamentos. Sí, los fundamentos, exacto, gracias. Los fundamentos nos falta la base. Ok, entonces usted evalúa como importante que los jóvenes conozcan los fundamentos de esta ética empresarial para poder aplicarlo después en sus propias carreras profesionales, ¿verdad? Es verdad, porque si hacemos un aspecto a Adam Smith, por ejemplo, podemos decir es uno de los fundadores de la nuestra ciencia de administración de empresas. Y todos nosotros conocemos la su teoría de Invisible Hand. Pero también Adam Smith era, en primer lugar, un profesor de ética, de filosofía. Y por eso yo estoy convencido que tenemos que conocer, aprender, estudiar también estos fundamentos. Muchas gracias. Compañera Génesis, ¿le gustaría hacer una pregunta? Sí, claro. Siguiendo lo que es la ética empresarial, ¿usted considera que al día de hoy la ética debería ser un activo intangible en las empresas? Yo, no soltanto por la profesión de ser sacerdote, también yo tengo una historia propia, prima, en compañías normales, podemos decir. Yo estoy convencido que sin una ética, una compañía no puede disfrutar y tener un suceso a la larga perspectiva. Y por eso es importante, si tú tienes que
crear tu propia enterprise, es importante que tú tienes también una ética personal. Y porque también después de 5 o 10 años, tenemos siempre también una competitiva para nuestros trabajadores. Y ellos pueden elegir si ellos quieren trabajar en una empresa sin o con una filosofía ética que tiene en su cabeza también el valor de todos seres humanos. Yo quisiera hablar sobre algo que está pasando en la actualidad. Actualmente estamos experimentando o vamos a experimentar un cambio político en el Perú. Hablando de temas políticos y ligándolo a la economía social de mercado y cómo podemos impulsar los temas éticos para las empresas y para que así mismo las personas salgan beneficiadas, ¿cómo usted recomendaría a un gobierno, por así decirlo, nuevo o iniciando su periodo de mandato? ¿Cómo usted recomendaría que impulse la ética para las empresas? ¿O cuál sería el primer paso a tomar para que así las empresas puedan tener una mejor visión hacia la ética y mejor visión hacia sus empleados o tal vez un cambio social hacia las personas? Muchas gracias, Francisco, para esta pregunta. Y yo conozco un poco el vuestro país. La situación política actual es una situación especial, y especialmente con las elecciones que tenemos aquí. Y tenemos que ver, hay diferentes niveles sobre la ética en general. Tenemos el nivel macro, es toda la sociedad. Tenemos el nivel meso, que son las compañías, y el micro level es tú y yo. Y tenemos que ver, hay influencias para estos 3 niveles. En la sociedad en general o los políticos de un estado tienen que ser atentos que ellos forman toda la sociedad con su ejemplo, cómo se comportan, y ellos están como en la teoría de liderazgo, ellos están un ejemplo para todos nosotros, y especialmente para los jóvenes. Y ellos hacen más o menos la scenería general. Y en este cuadro, las compañías, en el cuadro de las leyes que tiene un Estado, las compañías pueden comportarse, pueden desarrollarse. Y por eso tenemos que recordar que estos políticos en el gobierno tienen esta responsabilidad, cómo queremos formar a nuestra sociedad. Y por eso, ante todas las elecciones, tenemos casos que podemos ver, ok, era una vez en Cuba o Venezuela, así, tenemos la situación actual en Argentina, después de la inflación, podemos también ver a los otros países en África o en Europa, que para todas las direcciones del desarrollo de economía tenemos ejemplos. Y por eso, en el tercer lugar, tenemos este nivel de micro, de las personas, de los individuales. Y ellos, todos nosotros tenemos una ética. Está formado de nuestra educación, de nuestros amigos, pero también vemos cómo puedo desarrollarme en la compañía o en la sociedad. Y si tenemos un high level de corrupción, por ejemplo, en una sociedad, es siempre muy difícil para cada una persona decir, no quiero hacerlo, la corrupción, y
da dinero a una otra persona para cualquier cosa. Pero si uno comienza con esta corrupción, siempre es al final lo peor para toda la sociedad. Y por eso tenemos esta influencia fra macro, meso y micro nivel, que tenemos que hacer atención cuando todos nosotros tenemos adesso la posibilidad de elegir un nuevo presidente, un nuevo gobierno, que tenemos que darnos cuenta que nuestra responsabilidad es una responsabilidad no solamente que decimos, son los políticos, porque ellos tienen este poder para crear las leyes para las compañías y también para cada uno de nosotros. Es lo importante que tenemos darse en la cabeza antes de votar. Probablemente era una respuesta un poco larga. Está bastante bien. Yo considero que es muy importante ver a las personas que nos van a gobernar, hacer una comparación con otros países probablemente. Y ligado a todos estos temas de los políticos, la ética política, las empresas, cómo es que las empresas deberían tomar decisiones, yo tendría una pregunta específica a lo que usted nos habló sobre ética en empresa. Nos dio 3 ejemplos, una empresa que hacía greenwashing y otras 2 que, por así decirlo, malversaban fondos, por así decirlo. Yo quisiera saber qué medidas se toman actualmente para este tipo de empresas y por qué lado podría aprender nuestro sistema político de esas medidas que se toman para aplicarlas hoy en día. Y tú hablas especialmente del punto de greenwashing. Así es, sí. ¿Cómo tú defines greenwashing? Parte del término greenium. Greenium es el costo de oportunidad de un inversor para elegir un bono verde sobre un bono marrón. El yield es más bajo, pero el bono verde tiene un fondo más allá de netamente generar ganancias, simplemente que tiene un fondo con una finalidad verde, es decir, beneficios para el medio ambiente. Se determina greenwashing cuando el bono verde estamos tergiversándolo, es decir, yo pongo un bono verde, pero al fin y al cabo no tiene las medidas que determinan lo que es un bono verde, es decir, la cantidad de dióxido de carbono sigue siendo alta, pero yo lo pinto netamente como verde. ¿Y tú piensas, Luis, que greenwashing es una mentira? Bueno, yo personalmente creo que las empresas deberían, como parte de su desarrollo ético, justamente enfocarse en estas medidas verdes, ya que es importante no solamente demostrar una ética con clientes, con proveedores, sino también demostrar una preocupación por el mundo en el que vivimos, ya que es súper importante cuidarlo. Entonces, es importante que estas empresas tomen también en cuenta el cuidado del medio ambiente y sean íntegras, no solamente siendo honestas con proveedores o clientes, sino también siendo honestas con el medio ambiente, intentando cuidándolo siempre, no necesariamente porque una ley les obligue, sino porque interiormente se sentirán bien sabiendo que hacen lo correcto con el medio ambiente en el que vivimos. Es un punto muy interesante que dices tú, Luis, porque cada persona tiene esta responsabilidad para la naturaleza, para el mejor desarrollo de nuestra natura. Pero las compañías tienen más responsabilidad porque los efectos están más grandes. Nosotros podemos hacer atención que utilizamos siempre las basuras diversas para vidrio, para plástica y todo esto. Pero para las compañías es más importante porque ellos pueden también crear una ventaja competitiva con la idea que nuestros productos están mejores para la duración de la natura. Si nosotros decimos solamente como publicación, esto es una mentira, si no lo hacemos, esto es claro. Y podemos ver también que hay algunos países en el mundo que han aceptado esta idea y, por ejemplo, es el Costa Rica, en el norte de aquí,
ellos hacen solamente un turismo green. Ellos no quieren hacer un turismo que destruye la natura. Es un turismo de alta calidad. Ellos hacemos también atención qué hacemos con el agua usada después, que no va directamente al mar, que siempre hay este sistema de ¿cómo se dice? Sí. Y por eso el greenwashing, si es una mentira, es una mentira. Basta. Pero la responsabilidad de las compañías está que todos nosotros tenemos también una responsabilidad para nosotros y también para la generación nueva que viene. Y por eso yo estoy convencido que con los aspectos de atención a la natura podemos agradecer también una ventaja competitiva. ¿Es agradecer? Sí, claro, una ventaja competitiva porque una empresa que cuida el medio ambiente y que lo demuestra con sus acciones tiene una mejor visión o es mejor vista por sus proveedores y por sus clientes, lo cual es una ventaja. Bueno, padre, hablando sobre actualidad, sobre medio ambiente, me gustaría traer el tema a la mesa de la inteligencia artificial. Es un tema bastante nuevo, es algo que está presente en la vida de muchos jóvenes y estudiantes hoy en día. Entonces, usted nos habla sobre cómo es importante aplicar la ética empresarial para que los CEOs, los gerentes generales de las empresas, puedan velar por el bienestar de toda su organización. Pero cuando incluimos esta variable de inteligencia artificial, ¿cómo un CEO o gerente general puede aplicar esta ventaja competitiva a su empresa, cuidando su organización, cuidando su empresa y, por ejemplo, no permitiendo que buenos trabajadores pierdan su empleo por culpa de implementar esta inteligencia artificial? Gracias Luis para esta pregunta. Y si abrimos la discusión sobre el aspecto de inteligencia artificial, es una tecnología nueva y tenemos que saber la inteligencia artificial no tiene una ética. Al final es matemática. Pero introduciendo esto en las compañías, nuestros procesos de desarrollo, de producir productos, cambiarán totalmente. Sabemos ya que en las consultorías, ellos no necesitan más los junior consultants de los primeros 2-3 años, porque todo esto puede hacer también estos productos que usan Large Language Models. Y por eso la responsabilidad como el dirigente, el CEO de una compañía es siempre de enfocar, de guardar a la mía compañía, puedo yo desarrollar esta compañía y los cambios técnicos, al final siempre hay un desarrollo en los trabajadores. Ahora, con este AI, no sabemos cómo van a cambiar todas las organizaciones. Lo sabemos de los siglos XVIII en Inglaterra, cuando ellos han introducido las máquinas que han producido la tela, la estofa, ¿sí? Que era una pérdida para los trabajadores, una situación social muy difícil. Y aquí la responsabilidad de C-Level, en mi opinión, es que él se darse cuenta que cuando vemos hay algunos sectores en la mía compañía que funcionan con AI, con menos trabajadores, que nosotros damos una posibilidad a estos trabajadores de formarse
para aprender nuevas cosas que tienen un otro trabajo. Y esto es una responsabilidad para toda la sociedad, una responsabilidad política, como Francisco ha preguntado, pero también es una responsabilidad para nosotros que tenemos compañías. Y aquí tenemos que ver en los próximos 2-3 años cambiamientos fundamentales. Yo estoy muy curioso a esta encíclica que será publicada del Santo Padre sobre esta cuestión. Esperemos que sí hable de esos temas, porque es algo que nos importa mucho a muchos de nosotros, sobre todo estudiantes católicos que estamos viviendo esta realidad en el día a día. Compañera Génesis. ¿Usted partiría la ética empresarial de escoger entre, usualmente siempre se pregunta lo bueno y lo malo, pero partiría la ética empresarial de escoger entre lo bueno y lo mejor? Para ti personalmente, cuando tú tienes decisiones, ¿cómo tú haces la decisión? ¿Para el bueno o para el mejor? Para el mejor. ¿Y cuáles son las razones de buscar lo mejor? Conectando con la charla que tuvimos hace 2 días, habían 4 principios y uno de ellos era: estaría orgulloso de mí en 10 años al recordar esto, podría publicarlo, podría mencionarlo, podría decirlo abiertamente a las personas sin algún temor. Partiendo de esos 4 principios es cuando voy a tomar una decisión. Y al final del día, el jefe en una empresa es también una persona. Y esta persona tiene esta responsabilidad. Y mirándose en el espejo es lo importante, que tú sabes, al final del día soy yo el responsable. Y por eso tenemos siempre buscar a las cosas que están mejores, no solamente para mí, pero también con el aspecto de la compañía y de la sociedad. Claro, me parece muy importante que una empresa tome conciencia sobre lo que está pensando hacer y no muy aparte simplemente cumplir probablemente una ley que rija al medio ambiente por cumplir, sino por querer hacerlo mejor. Porque hay muchos casos que se presentan externalidades en que una empresa empieza a contaminar el medio ambiente, expandiendo mayores gases contaminatorios al planeta, y simplemente la opción que les puede dar el gobierno es que paguen una multa por el daño que le están haciendo al ambiente y ya seguir con esto y subir los precios de los productos que vendan. Pero en realidad la mejor forma y la mejor vía que hay es empezar a aplicar medidas que cuiden al medio ambiente para así poder cuidar el entorno que nos rodea. ¿Usted piensa que desde lo político, o qué medidas piensa que desde lo político se puedan aplicar para combatir estas externalidades que dañan al medio ambiente? En el sistema de una sociedad, el sistema de los políticos, ellos tienen la responsabilidad de decir en esta vía todas las compañías tienen que desarrollarse. Y también tenemos que decir, hay algunos puntos en nuestra economía que nosotros no aceptamos. Pero es claro que al final las leyes solamente vienen siempre un paso después, un día después o un año después de una cosa que habíamos visto. Y por eso necesitamos en nuestros países también una prensa, jornalistas que publican también las formas como nosotros producimos productos en las diversas formas. Y si hay una compañía que por una razón de ventaja competitiva destruye la natura, o que puede ser, pero todos tienen que saberlo. Y yo como consumidor
que yo puedo decir, ok, yo prefiero un producto que viene de una compañía, que es una compañía que hace atención a la natura y que no quiero comprar un producto que hace mal a la natura o que durante el proceso de producción hace mal a la natura. Y por eso es, en este caso, una responsabilidad de los políticos, la responsabilidad de los que guían las empresas, pero también una responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos también hacer atención si preferimos un producto probablemente de un precio más barato, pero tenemos que tener atención y tenemos que saber, y por eso necesitamos también la publicación sobre el proceso de producción, cómo este producto está producido. Claro, muy importante visión de cómo se liga cada cosa y cómo en sí podemos contribuir nosotros, a la vez teniendo información visible de las empresas, publicaciones extremadamente sinceras, que lamentablemente a veces no pasa, pero el fin de las personas sería buscar eso, y el fin del gobierno sería que se rijan esta información que están brindando las empresas, ¿verdad? Al final del día, las personas, las individuales, tienen esta responsabilidad. Y comienza con los... si tú conduces aquí un coche solamente con una persona dentro, sería mejor conducir con 2 o 3. Menos tráfico y mejor para la natura y mejor para menos smog. Pero también en el sentido general, nosotros como compañías y también el gobierno tiene esta responsabilidad, pero tienes que saber que todo está conjunto, no es posible decir solamente es el otro que tiene la responsabilidad. Sí, padre, una última pregunta antes de que mi compañera Génesis pueda despedir la reunión. Unos consejos puntuales para nosotros como jóvenes que comenzamos a laborar en empresas y que tal vez nos podamos encontrar con líderes, con jefes que no sean del todo éticos y que tal vez nos exijan no ser éticos en pro de cumplir los objetivos de la empresa, pero nosotros como jóvenes sabemos que eso no está bien. ¿Qué nos recomendaría si enfrentamos un caso como este? En el primer lugar, cuando tú buscas un trabajo después de los estudios y aquí tengáis una formación del nivel muy alta, voy a poder buscar un poco, ¿es esta empresa mejor para mí o ese en general? Porque es una empresa que hace estos productos o estos productos. Y también en los diferentes compañías de consultoría, por ejemplo, tienen famas diferentes. Los alumnos después de los estudios pueden decir, ok, yo prefiero esta compañía con esta filosofía o una otra. Cuando tú ves que tu jefe actúa continuamente contra las leyes de la ética, al mi punto de vista, no es la responsabilidad tuya solamente de preguntar por qué tú lo haces, que otra persona puede comenzar a pensar sobre sus actos. Y yo estoy convencido que todos nosotros tienen la conciencia y este es el punto que tenemos que formar, pero tú no estarás el profesor de tu jefe, pero tú puedes preguntar por qué. Muchas gracias, Padre Yosinos, por la grata conversación que hemos podido tener. Agradezco su presencia el día de hoy. En nombre de toda la Corporación USIL y especialmente en la facultad, le agradecemos su presencia. Agradecemos todo lo enriquecedor que ha sido esta charla. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la Universidad San Ignacio de Loyola. Estoy muy contento que pueda
visitar esta universidad para la segunda vez y muchas gracias a los alumnos que tienen el tiempo para mí.